Begoña es profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Es miembro del grupo de investigación de la Generalitat de Cataluña, un grupo que se llama Aporia, Filosofía Contemporánea, Ética y Política. Preside el Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña y también es miembro de diversos comités institucionales de ética y bioética de Cataluña. Está especializada en la bioética y la ética aplicada a entornos profesionales y organizativos. Ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas y también diversos libros, entre los cuales cabe destacar Ética de los Servicios Sociales, de la editorial Herder. Hoy Begoña nos viene a hablar de ética para el final de la vida. Nos viene a dar luz sobre el tema de cuál es la muerte apropiada para cada persona, de cómo disponer de una vida buena hasta los últimos momentos de vida. Bueno, explicaros un momento que vamos a dividir la charla en dos tiempos. Primero nos hablará Begoña y después podremos compartir preguntas o comentarios directamente a través de la pantalla o por escrito en el chat. Bueno, pues Begoña, muchísimas gracias por el regalo de aceptar nuestra invitación y ya deseando escucharte, te paso la palabra. Muchas gracias, Pilar. Un placer estar con vosotros. Les decía a mis amigas colaboradoras de Palma Compasiva que esto era vocacional, esto de un viernes por la tarde a las 7, aquí en Barcelona hace un tiempo precioso, era vocacional eso de ponerse a hablar del final de la vida un viernes por la tarde y que me hagáis compañía, os lo agradezco mucho. Permitidme empezar con una cuestión excesivamente quizás personal. Hoy os voy a hablar desde el duelo, porque yo enterré a mi madre el sábado pasado, justo no hace una semana, y si me permitís, va por mi mamá, va por ella. Gracias a ella estoy aquí y puedo compartir con vosotros mis reflexiones y mi experiencia personal. Gracias, mamá. Mirad, yo voy a ir de la mano de grandes filósofos. No encontré en ellos una tradición de sabiduría que no era la que había recibido en la educación materna y paterna, que era una educación espiritual religiosa, no desde la superchería, pero sí desde la creencia espontánea, pero al mismo tiempo de la fe de mis mayores, que decía Machado, pero al mismo tiempo muy convencida, no supersticiosa. Pero yo como persona crítica no me acababa de convencer esa tradición y entonces en filosofía me gustó siempre la parte de la filosofía moral y me encantó especialmente la pregunta por la vida y la pregunta por la muerte. Y es desde grandes filósofos, que enseguida os voy a dar el nombre, que os puede llamar la atención que yo encontré de las mejores reflexiones sobre la muerte en un hedonista. Y eso es lo que más me convenció. Que fuera Epicuro, en el IV a.C., un griego enfermo crónico, quien le quemaron toda la obra, con lo cual quedan simplemente unas poquitas páginas recogidas en 80, 100 páginas de fragmentos de su obra, donde él habla mucho de la enfermedad, habla mucho del consuelo a madres que han perdido a sus niños, a sus hijos, habla mucho de la muerte y lo habla desde una perspectiva que no era la tradicional religiosa que yo había leído, ni tampoco desde una perspectiva más de dolor, sino desde la vida, hablar de la muerte desde la vida. Y va a estar muy presente la figura de Epicuro. Yo os voy a dividir la exposición, no voy a presentar ningún PowerPoint ni nada de eso, lo importante es que escuchéis. La exposición la divido en 3 partes. En la primera creo que es muy importante detenerme en el concepto de ética y moral, en el concepto de creencias y circunstancias, y eso me va a permitir hablar de la esperanza y del consuelo y del desconsuelo. Esta es la primera parte más conceptual. En una segunda parte me voy a dedicar a la persona que se va a morir o que se está muriendo, y por tanto voy a hablar del morir y el morirse. El momento puntual de morir y el proceso de estar sabiendo que se acerca la muerte, del morirse.
Y la tercera y última parte me la reservo para aquello que Miguel Hernández, en su preciosa elegía Ramón Sige, dijo: se me ha muerto Ramón Sige, con quien tanto quería, ¿no? Voy a hablar de los que se quedan. Voy a hablar de los que vivimos la muerte de los otros, los que se nos mueren, ¿no? Se me ha muerto. Bien, vamos a la primera parte. Alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa con la muerte en la sociedad contemporánea? Que hace falta que haya sociedades paliativas, palmas compasivas, que hace falta que haya este tipo de iniciativas. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que efectivamente toda la vida se ha muerto gente y se va a continuar muriendo gente, pero nunca creo que se haya muerto tanta gente mal. Creo que parte, y claro, yo me dedico a la ética y por tanto a la reflexión sobre el bien y el mal, y toda la vida la gente se ha muerto, pero algunos se morían mal porque no tenían acceso a medicamentos. Pero lo que era peculiar de nuestra época, y por eso me interesaba mucho el tema, es cómo es posible que teniendo una sociedad con acceso a paliar el dolor, y que eso se pudiera casi por completo garantizar con los opiáceos, los mórficos y todo eso, ¿por qué la gente se moría mal? Y no venía por el dolor, venía por el sufrimiento. Con lo cual hago la distinción entre dolor y sufrimiento y os animo a leer un bonito artículo de Paul Ricoeur que se llama El sufrimiento no es dolor. Y creo que muchas veces cuando atendemos el final de vida y nos preocupamos mucho de que la persona no tenga dolor, creo que eso se puede relativamente lograr con bastante facilidad y control técnico de síntomas y demás. Y gracias a los opiáceos y los mórficos que os decía. Pero no creo que lo estemos logrando con el tema del sufrimiento. Yo leí en el muro de Berlín una frase que me gustó especialmente y la recuerdo muchas veces, que dice: las almas, como los cuerpos, también mueren de hambre. Y a veces también en el final de vida este morir de hambre es, bueno, morir mal, porque hay un hambre de esperanza, hay un desconsuelo, y esto va ligado efectivamente a que la nuestra es una sociedad que se relaciona con la muerte de distinta manera como se han relacionado prácticamente todas las sociedades anteriores a las nuestras. En todas las sociedades anteriores a las nuestras había unos grandes relatos que son las religiones, y la nuestra es una sociedad descreída, desencantada y secularizada. No del todo, no del todo. Pero esto tiene que ver con cómo nos relacionamos con la muerte sin grandes relatos y una sociedad, la nuestra, que la tabuiza. Tabuiza el final de vida, tabuiza la muerte, tabuiza la enfermedad y construye edificios que quitan la muerte y la enfermedad de la vida cotidiana. Se destina a otros espacios, hospitales, sanatorios, habitaciones cerradas, de manera que en la vida cotidiana la fragilidad no se suele presentar, porque la nuestra, como decía Byung-Chul Han, es una sociedad indolora y que va buscando paliativos por todos los lados. Y el sufrimiento del final de vida, esta es parte de mi tesis, hay que sentarse en él y hay que pasar por él, no esquivarlo. Y eso es importante para saber vivir bien y para morirse bien. ¿Cuál es la novedad de el morirse en las sociedades del siglo XXI? Ya he dicho unas cuantas. Primera, la tabuización de la muerte. Eso no pasaba antes. La muerte estaba muy presente, se velaba en las casas, se moría en las casas, se cuidaba en las casas, no era todo profesionalizado, ¿no? Se tabuiza la muerte, se tecnifica el control de síntomas. Hay una sociedad descreída, una sociedad que quiere paliativos para todo, que no quiere dolerse, pero es una sociedad también que lo quiere tener todo bajo control, que lo quiere planificar todo, hasta el tiempo de la agonía, hasta el tiempo de qué tarda en que actúa la sedación. Es una sociedad que quiere la disponibilidad, disponer de todo, hasta incluso de la muerte y de la propia muerte.
como tenemos desde el 2021 la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. La novedad, por tanto, del siglo XXI, que hace que los hábitos y las costumbres, eso significa mores, los hábitos y las costumbres en cómo nos relacionábamos toda la humanidad de toda la vida con la muerte han sido muy diversos últimamente. Porque antes la gente se moría y sabía que eso iba a pasar, cosa cierta en hora incierta. Ahora vivimos no únicamente de espaldas a la muerte, sino con un deseo de negarla. Hay un tal Coceiro que dice matar la muerte. Hay una pretensión de que no te mueras nunca. Una pretensión de eternidad, de inmortalidad, gracias a mis redes, a mis productos, a que habrá una inteligencia que pueda sufrir mi memoria, y hay un deseo de negar la muerte. Y un deseo de controlarla cuando venga, incluso de disponer de la muerte, y yo decido todo como si todo dependiera de mí. Y yo creo que eso no nos ayuda a morir bien. Y a mí me interesa morirse bien y a la primera. La distinción entre moral y ética es la siguiente. La moral tiene que ver con hábitos y costumbres y son productos culturales relativos a los contextos históricos. Dime qué problema tienes y te diré qué derecho reivindicarás. Una muerte tabuizada, desesperanzada, derecho a una muerte digna, como si las otras no lo hubiesen sido nunca. No me gusta mucho ese de poner la muerte digna, como si las otras no lo fueran, ¿no? La ética es una reflexión crítico-racional sobre las costumbres, sobre los hábitos que son las morales. Es una reflexión sobre cómo estamos habituándonos, acostumbrándonos a tratar la muerte, y mi reflexión es cómo creo que se está tratando la muerte que impide que se muera bien. Y lo que yo voy a hacer es, propositivamente, yo quiero que la gente se muera bien, apropiadamente, en paz y a la primera. Y voy a detectar qué es lo que creo que impide eso. En este primer punto, aparte de distinción entre ética y moral, y por tanto vivimos en sociedades moralmente plurales, no nos vamos a poner de acuerdo en el sentido de la vida ni en el sentido de la muerte. Habrá gente que tenga espiritualidades trascendentes, de reencarnación, espiritualidades anímicas, ningún tipo de espiritualidad religiosa, pero al final hay que acostumbrarse a pensar que esto se acaba y es importante saber ponerle un punto y final y a reconciliarse con la condición mortal y finita. Y creo que eso implica una reflexión sobre qué tipo de hábitos y costumbres son buenas, de cómo lidiamos con el final de vida, y qué tipo de costumbres y hábitos son malas porque no nos permiten morirse y morir bien. Porque van a la par, ¿eh? Morirse y vivir bien van a la par. Pues bien, me parece que hay un aspecto que quisiera detenerme en él, y lo voy a hacer de la mano de Ortega y Gasset, que tiene que ver con las circunstancias y las creencias. Dice Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias, si no las cambio a ellas, no me cambio a mí. ¿Cuáles son nuestras circunstancias? Ya lo he dicho, una sociedad tabuizada de la muerte, que lo esconde en el hospital, que hay pactos de silencio, mentiras piadosas, no querer saber, etcétera, etcétera. Y ahí hay mucha variedad, cada uno se afronta y enfrenta a su final de vida como quiere, como puede, y a mí me gustaría que se enfrentara bien, a su manera. La sociedad contemporánea debería dedicarse a hacer lo que estamos haciendo esta tarde hoy, a pensar bien también el final de vida, porque eso no es pensar solo en la muerte, es pensar cómo estoy viviendo. Y nos dice el gran Epicuro que hay que pensar cada día en la muerte, porque es una gran jerarquizadora de proyectos. Si hoy fuera tu último día, ¿qué no dejarías de hacer? ¿Qué no quisieras haber dicho? Y por tanto pide enseguida disculpas. Es una gran jerarquizadora de proyectos. ¿Qué es prioritario hacer? Porque si ahora me viniera la muerte, yo me podría morir en paz. Porque sé que es cosa cierta en hora incierta. Pero es que la nuestra es una sociedad, dice Ortega y Gasset,
que ha desconsiderado la dimensión de las creencias. Y dice Ortega, en un artículo muy bonito que se llama Ideas y creencias, dice Ortega y Gasset, las ideas se tienen, en las creencias se está. Y yo añado, y se está hasta el cuello y más arriba. ¿Qué entendemos por creencias? No es solamente la religión, ni mucho menos. Las creencias es ese magma de emociones, de expectativas, de inconsciencias, que no todo es racionalidad, en la que yo hago un acto de afirmación de yo creo en eso. Yo creo en eso. Y no pretendo demostrarte empíricamente la validez de mi creencia, ni pretendo imponerte mi creencia. En las creencias se está, y se está bien, cuando esas creencias me dan razones para vivir. David Hume, uno de los grandes filósofos que empezó a atreverse en el siglo XVIII a despenalizar, culpabilizar sobre el suicidio, dijo, lo digo en inglés porque es más bonito, rima, reasons to live are reasons to believe. Las razones para vivir son razones para creer. No se puede vivir bien, ni por tanto morir bien, sin creencias. Y no me refiero a las creencias religiosas solo. No me refiero únicamente a lo espiritual de pudiera haber otra vida y tal. No, me refiero a ¿por qué crees que vale la pena esto? ¿Y qué es esto? Que la vida es finita y mortal de necesidad. Me parece que la filosofía ha desconsiderado, una importante parte de la filosofía ha desconsiderado las creencias, y yo ya he puesto aquí a Epicuro, he puesto a Nietzsche, a Hume diciendo las creencias son importante cuestión de cosas. ¿Tú en qué crees? ¿Y tú te lo crees? ¿Tú te lo crees? Recuerdo una anécdota muy bonita de un jesuita que escuché, un jesuita experto en arte, y como a su iglesia románica alemana del siglo XV no venía nadie, este jesuita me explica, como no venía allí ni Dios, hacía la broma él, como allí no venía ni Dios a esta iglesia preciosa que yo conservaba porque era un museo, era una belleza de espiritualidad, yo convertí la iglesia en una exposición de arte y invité a una poeta, a una artista conceptual. Y allá cuando me dije, tienes toda la ermita esta tan preciosa del siglo XV, puedes hacer lo que tú quieras, puedes pintar lo que tú quieras porque tenemos estos plásticos para que tú pintes. Y llegaba el día de la exposición y no se atrevía a poner nada allá ¿cómo se llama esta parte redonda de las iglesias? La parte que es redonda, ahora no me acuerdo cómo se llama esa parte. Bueno, donde está el altar, pues, era el ábside. El ábside, muchas gracias, Victoria. El ábside, y tenía tres partes, ¿no? Y estaba haciendo cosas, arte conceptual, las otras paredes ya las tenía llenas, pero aquí en el ábside no ponía nada. Y entonces la artista estaba sentada en el banco mirando el ábside horas y horas, y allá el jesuita diciéndole, oye, es que mañana inauguramos y aquí no hay la obra principal que me has dicho que va a estar aquí. Y bueno, entonces el día de la inauguración se inaugura y el jesuita me explica la anécdota. Ella escribió en alemán, porque era en Alemania. En la primera parte del ábside de las tres puso ich, yo, habe, tengo, Angst, miedo. Sobre fondo blanco, en letra negra. Y una señora que venía feligresa de todos los domingos, cuando encontró aquello, se fue a hablar con el padre jesuita y le dijo, padre, a mí esta obra no me gusta nada. Y dice, ¿por qué? Dice, porque yo vengo aquí cada domingo
precisamente a que usted me quite el miedo, no a que me lo recuerde. Y entonces el padre me comenta, dice, ¿cómo que a que yo le quite el miedo? Y claro, a mí me resultó muy interesante porque era la artista conceptual se enfrentaba a la muerte con el miedo a que se acaba la vida, no hay futuro, ¿qué va a ser de mí? Entonces te enfrenta, ¿por qué crees? ¿Para que te quiten el miedo a la muerte? No, yo creo en la vida hasta el final, en esta etapa. Sí, yo creo que hay otra. Y aquí están las creencias variadas, pero no es posible hablar bien de la vida y de la muerte sin las creencias, porque no es solo racional. Y no solamente el monopolio de las religiones y de las jerarquías eclesiásticas. Bien, dicho eso, voy a entrar ahora en el morir y en el morirse, en el momento puntual de morir. Dice Epicuro, no tiene mucho sentido tenerle miedo al morirse, porque cuando nosotros estamos pensando en el morir, todavía no estamos muertos. Y cuando ya estamos muertos, no estamos. Es decir, no se va a vivir la muerte. El momento puntual de morirse no se va a vivir, dice Epicuro, porque cuando la muerte viene yo ya no estoy, y cuando yo estoy la muerte todavía no. ¿A qué le tienes miedo? Y dice Epicuro, la gente tiene miedo al momento, no, sino al proceso de morirse. Ahora bien, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Yo creo que porque la nuestra es una sociedad que educa para la vida, que educa para el proyecto, que educa para el futuro, pero no educa para para el fin. No educa para saber irse, no educa para la muerte. Y por eso no hablamos de la muerte apropiada, la mía, que no me la expropien. Quiero morirme a mi manera, como dice el buen libro del doctor Marc-Antoni Broggi. Quiero morirme a mi manera. Y luego hablaremos. ¿Y esa manera cuál es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? E incluso, ¿de qué? En ese sentido, voy a hacer aquí una digresión filosófica. Espero conectar, porque es un poco abstracta, pero espero llegaros. Está bien que se hable del derecho a la vida. También está muy bien que se hable del derecho a la muerte buena, a la muerte digna, a la eutanasia, al suicidio asistido. Pero yo quiero hablar de algo que no se habla tanto, que es del deber de vivir bien y del deber de morir bien. Yo voy a hablar de ética, del deber de vivir bien. Y eso implica el deber de morir bien. Creo que es un deber morirse. Alguien diría, no, no es un deber morirse, te vas a morir, quieras o no. No, no. Creo que es un deber morirse, porque hay muchísima tecnología y muchísimo dinero invirtiéndose porque hay gente que no se quiere morir. Entre paréntesis, y la mala hierba nunca muere. Creo que es un deber de economía circular, que el planeta es redondo y da de sí lo que da. Y hay que dejar sitio a otros, vengan otros y lo hagan mejores. Creo que es un deber de gratitud y de generosidad ceder el puesto. Y por eso hablo de que es un deber morirse. A mí me gusta mucho vivir, quiero un ratito más, quiero quedarme un ratito más. Pero creo que no es bueno que no queramos que venga novedad al mundo, Hannah Arendt, que no haya novedad en el mundo. Y la novedad en el mundo viene porque nacen niños. Y qué acto de generosidad y de bondad mayor que dar la única oportunidad sobre la tierra a otros, como a mí me fue dada. Por eso defiendo que es un deber morirse, porque hay que dejar sitio. Pero morirse bien, a mi manera, reconciliada con la condición mortal y finita, pero también, y esto es muy importante, no únicamente dejando sitio a los otros, sino, como decía Epicuro, precisamente porque he pensado mucho en la muerte, he sabido vivir mi vida.
Yo no separo para nada la muerte de la vida, no separo para nada el final de vida de una vida buena. Esto es tópico en Borges, es tópico en todos los filósofos. ¿Qué pensarías de una vida que no tuviera fin? Que perdería valor la vida, porque tiene valor aquello que no tenemos a mansalva. La vida sin fin, interminable en este mundo, podría ser de aburrimiento. Y permitidme, pero yo creo que hay mucha gente mayor muy aburrida. Y eso de dedicarse a hacer cosas, dedicarse a cosas como si ahora fuéramos jóvenes y demás, con todos mis respetos, pero hay que saber irse. Y eso implica saber narrar. Saber narrar. Dice Hannah Arendt que los humanos empezamos siendo actores, continuamos siendo autores, pero que el verdadero éxito de una vida es el que crea historia. Y una buena historia tiene introducción, nudo y desenlace. Una buena historia tiene pasado, presente y futuro. Y también el futuro se acaba. Y lo que más nos duele del final de vida es que ya no hay futuro, ya no hay biología, pero hay que escribir biografía. Y todo libro acaba. Y acaba bien. ¿Qué significaba eso de ser actor, autor y narrador? Pues significaba que uno empieza siendo in media res. Tú no te pones tu nombre, tú no decides nacer. Bueno, dicen que los de Bilbao sí, que nacen donde quieren. Chulos como son ellos, ¿no? Pero me nacen en pasivo. Sein geboren y be born. No, yo nací. Oh, hombre, qué chulos nosotros los españoles. Yo nací. A ver, bueno, me nacen en pasiva. Me expulsan al mundo. Y una vez aparezco en el mundo in media res, en medio ya de un escenario, de una trama que ya está funcionando. Y yo me inserto en el río de la vida. Y allá se me da una única oportunidad sobre la tierra. ¿Qué hago yo con esa única oportunidad sobre la tierra? Me dan un nombre y comienzo a ser actor, actriz. Hago los roles que me van haciendo. Pero crecer y apropiarse de la vida, no vivir la vida que otros quieren que yo viva, sino apropiarse de la vida, ese es el principal proyecto ético. Una vida buena es una vida dedicada a la búsqueda de la vida buena. Pues es apropiarse de la vida y por tanto ahora vivo mi vida a mi manera, como el Sinatra, my way. Paso de ser actor a ser autor. Y yo decido cómo vivir mis días y cómo acabar mis días. Pero además, dice Hannah Arendt que no únicamente hay que ser actor y luego devenir autor, sino que el gran éxito y el que realmente crea historia es el narrador. ¿Por qué? Porque el narrador ya va viendo que hay que ir despidiéndose de la vida, que he tenido una magnífica oportunidad el tiempo que fuera, dice Epicuro, el tiempo que fuera, si fueron 5 años, si fueron 10, os animo a leer la magnífica obra de teatro, está escrita por Oscar Schmidt, que se llama Cartas a Mami Rose, y que luego se hizo película y la película se llama Cartas a Dios. Y es un niño de 10 años que nadie le quiere decir que está en final de vida, que está en paliativos y se está muriendo y él lo sabe. Con lo cual, que nadie piense que yo estoy pensando simplemente en una persona que tiene 80, 90 años. No, yo estoy pensando en una persona que sabe que la muerte es cosa cierta en hora incierta. Pues que te pille pensado y organizado. Que no te pilla la intemperie, ¿no? Yo estaba reconciliada con la condición vital. De manera que no estoy hablando solamente de los nonagenarios, estoy hablando del saber vivir. Y el saber vivir implica el deber de vivir bien y el deber de saber irse. Bueno, pues resulta que el narrador es el que realmente explica mi historia. ¿Y cómo quiero que sea el final de mi vida? Y mira tú que lo arreglamos a nivel material y la gente hace testamentos. Pero desgraciadamente
No lo hacemos a nivel de la vida. Y le ponen testamento vital simplemente para hablar cómo quiero vivir. No, no, es que yo no, perdón, cómo quiero morir. No, no, es que el testamento vital propiamente no es cómo morir, sino cómo vivir. Es el concepto más amplio de testamento vital el que uso, ¿no? De manera que morir apropiadamente, bien, implica saber cómo quiero que sea mi historia y cómo quiero que acabe mi historia. Y yo no quiero una historia aburrida, no quiero una muerte expropiada, ni una vida, quiero una vida apropiada. ¿Y cómo me apropio de mi muerte? Apropiándome de mi vida y dando pautas, documento cuentas anticipadas, resolviendo testamentos matrimoniales y patrimoniales, lo que es que hagan falta, pero sobre todo también irse bien. El tiempo que se me concedió, hice lo que se me permitió, lo que pude, y debo irme satisfecho de lo que hice en esa única oportunidad sobre la Tierra. Y eso es lo que yo llamo la verdadera filosofía. Saber vivir pasa por necesariamente saber morir. Lo que pasa es que a nosotros, en nuestra sociedad contemporánea, esto no se habla, se tabuiza. Cuando yo hablo de saber morirse, saber irse, y ahora hablo del proceso, cómo, cuándo, de qué muero, pues hay algunas personas que lo quieren planificar, que lo quieren controlar. Y me parece muy bien. Documento de buenas anticipadas, cuando ya llega al final, lo has dicho, oye, cuando yo ya no reconozca, yo no quiero tener dolor, no quiero sufrir, por tanto, quiero que me ceden, quiero que, si puede ser, quiero que sea en casa. Hay gente que incluso dirá, y no quiero que sea yo quien lo decida, no quiero que sea una decisión, quiero que sea el propio proceso natural de que me vaya yendo. Y hay gente que dice, no, no quiero que sea una decisión propiamente mía, será tal día, tal hora, y por tanto entramos en las personas, en sociedades moralmente plurales que quieren eutanasia o suicidio asistido. Y desde el 21 en España ya pueden. Sí y solo si tienen una enfermedad que no tiene bastante grave y sí o sí pueden demostrar que tienen un sufrimiento insoportable, pero no me entra en la ley de eutanasia aquella tía mía que tiene 96 años, que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene ningún sufrimiento inmenso, pero simplemente me gustaría que me ayudaran a morir porque yo me gustaría decir, oye, pues el domingo hago una cena o una comida y por la noche ya me he ido y al día siguiente ya no me he despertado, pero no entrarías en la ley de eutanasia, le dije a la tía Paquita, porque no tienes un sufrimiento insoportable. Pero es que yo no quiero que me expropie en el momento de morir, no quiero que otro decida mi muerte, quiero decidirla yo cuando quiero que sea. Y esto tiene una lectura positiva, los que quieren decidir todo, pero yo también quiero defender aquí la tesis de otro libro que os recomiendo mucho, que es de Hartmut Rosa, un libro que se llama Lo indisponible. Lo indisponible dice que en nuestra sociedad que lo quiere controlar todo, y en ese libro se habla también de la muerte, hasta la muerte, y quiero controlar hasta mismo último momento de mi muerte, y es esta obsesión por controlarlo todo, dicen, Rosa, ¿no te has enterado todavía que la vida no es indisponible? Por decirlo de manera muy sencilla, los dioses se mueren a carcajadas de risa de los que planifican todo, porque ya se encargan ellos de desmontarle el chiringuito planificante. La vida es indisponible, no se puede planificar todo. Y a pesar de que hay seguros a todo riesgo, luego hay las pequeñas cláusulas que no te cubren. No hay seguros a todo riesgo. No todo está bajo nuestro control, a nuestra disposición. Lo tengo todo controlado. No, la vida es indisponible. Parte de algún momento de la muerte también. No se puede controlar todo. Y dice Hartmut Rosa, eso tiene una parte negativa, pero tiene una parte muy positiva, que la dejamos de apreciar porque solamente vemos la negativa. Cuando yo hablo de lo indisponible, dice Hartmut Rosa, es para recordar que hay dos tipos de incertidumbre. Una incertidumbre que tiene que ver con ignorancia y que se puede suplir con ciencia y con conocimientos. Pero hay otro tipo de incertidumbre compleja que no tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con ignotancia, con aquello ignoto, con lo que nunca nadie sabrá del todo. Con esas sombras que la luz de la razón genera.
Y la condición humana, finita y mortal, no lo puede saber ni comprender todo. Y yo creo que el sentido de la vida y el sentido de la muerte tienen que ver con esa parte de tanto penar para morirse uno. Esa es Miguel Hernández en Nana Sala de Cebolla, no le umbrío por la pena. Tanto penar para morirse uno. ¿Vale la pena toda esta vida de penuria, de valle de lágrimas, si al final nos vamos a morir? ¿Todo esto no es un absurdo? La gran pregunta. Para Camus, Albert Camus, la gran pregunta filosófica es el suicidio, si ser o no ser. Efectivamente, yo creo que tiene razón. ¿Por qué vivir y por qué morir? ¿O por qué vivir si al final vamos a morir? Pues bien, Admut Rosa dice que al solamente quedarse con la parte negativa de lo indisponible, que no todo está a nuestra disposición, que nunca nadie podrá controlarlo todo, que por tanto nos tenemos que reconciliar con esa condición finita y mortal, contingente, y aceptarla. Si hacemos eso, se permite una dimensión que él llama la resonancia. Y pone dos ejemplos muy buenos. Yo, cuando voy a un concierto, yo espero y compro momentos de resonancia, momentos de plenitud, momentos de éxtasis, momentos en que yo me identifico con un todo, como que me resuena algo superior a mí. Ese momento de éxtasis religioso, ese momento de éxtasis musical, ese momento de belleza. Pero cuando acaba el concierto y no he tenido momentos de resonancia, yo no puedo ir al promotor y decirle devuélvame el dinero porque no he resonado. Porque la resonancia no es disponible. Se puede promover, se puede fomentar, pero no está a disposición. Lo mismo que cuando yo compro un viaje. Si yo compro un viaje, yo personalmente compro un viaje para que haya momentos de resonancia, que sea un viaje de experiencias inolvidables. ¿Y cuáles son las experiencias inolvidables? Bueno, pues normalmente no son las inolvidables, vivimos esto, no, son los momentos de resonancia. Y lo que hace el viaje inolvidable es que hubo un momento de plenitud. Y esa experiencia tan transformadora, es posible porque hay indisponibilidad. Y yo no puedo volver del viaje y decir, oiga, devuélvame dinero porque no he resonado. Y ya los organizadores procuran generar lo que genera resonancia, calma, sosiego, música, pero a veces se te ven las cañerías, que digo yo. Me lo estás propiciando tanto para que resuene que no resuena. Y eso es lo que es el problema que le pasa al romanticismo, ¿no? Que me lo has propiciado tanto para que sea romántico que te lo acabas de cargar. Y raya lo kitsch en vez de llegar al Kunst, en vez de llegar al arte. Por tanto, creo que parte del proceso de morirse requiere reconciliarse con la indisponibilidad y dejarse afectar por la resonancia. Creo que magníficamente San Juan de la Cruz en la Noche Oscura lo explicó. Noche oscura. Cuando acaba diciendo aquello de quedéme y olvidéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidad. Déjate ir. Pero no déjate ir llançant la toalla a la, ¿sabes lo que digo? Tirando la toalla. Es que no ha luchado lo suficiente. Es que no, es que me he reconciliado con nuestra condición mortal. Y me dejo. Y me dejan ir. Me dejo y me dejan ir. Pero eso implica reconciliarse con la condición mortal y creer, como narradora, que mi vida ha valido la pena y al fin ha sido un fin bueno, cuando me tocara como me tocara. Porque me pilla pensada, organizada, reconciliada. Claro, claro, también implica muchísimo planificar un poquito, pero no planificarlo todo porque no se puede, pero también es fundamental, como sabéis muchos de los que estáis aquí, tener muy buenos cuidados paliativos. Tener muy buena gente alrededor, profesionales, que en ese proceso de morirse nos tranquilicen,
porque nos van generando unas expectativas adecuadas a la persona y a los que la acompañan, a sus allegados, a los familiares. Y te dicen, mira, te vamos a sedar. Vas a ir notando esto, lo otro, esto es normal, tranquilízate. Y puedes ayudarla a que ella vaya descubriendo cómo cerrar su vida, cómo encontrar la paz. Nosotros con los fármacos te ayudamos, pero también con el entorno de trasladarla a una habitación, con una luz más tenue, con un silencio, que no escuche el trajín del hospital, en un sitio más. Y eso se está haciendo, creo que muy bien. Yo tuve la gratitud inmensa y no creo que fuera suerte, creo que hay trabajo detrás de unos equipos paliativos estupendos en el Hospital Comarcal de Elda, donde falleció mi madre el jueves pasado, ¿no? Pero esto de los cuidados paliativos no es protocolo. Esto de los cuidados paliativos no es hacer posgrados y másteres y poner en marcha unas habitaciones, unos procesos, unas musiquitas. Esto tiene que ver con la autenticidad. Porque si lo que realmente funcionó de los cuidados paliativos no era solo la habitación, que todo el mundo, era que la gente estaba auténticamente convencida de que esa era la manera de acompañar. Y eso no se puede exigir, tiene que venir de uno. Esa ética de la autenticidad, esa coordinación del equipo, esa centralidad en la persona del paciente y luego lo que es el cuerpo, que son los despojos, pero fue una persona que todavía está aquí. Ese cuidado con el lavado del cuerpo, con taparle con una sábana con delicadeza, de luego mirar a las personas sabiendo que todavía está de cuerpo presente y estar presentes allá sin tener prisa, sin tener miedo a no saber qué decir. Todo eso es unos profesionales como la copa de un pino que saben de la trascendencia de ese momento para las personas que están allá y se quedan. Y vamos aquí al tercer último punto, que es el se me mueren. Se me mueren. Y es los que vivimos verdaderamente la muerte. Una vez ya se ha visto el proceso de morirse bien, a mi manera, planificando lo que podía, dejándome acompañar con los que saben más que yo, porque yo soy, como todo el mundo, morirse bien a la primera es improvisando lo indisponible, pero confiando en que mi vida tendrá sentido. Ha sido una buena vida. Que me dé tiempo, si hace falta, a decir lo que quería decir y desdecir lo que dije. Lo importante es deshacer los entuertos que alguno... Quiero que llames a mi hermana y le digas que siento mucho aquello que le dije y que me quiero despedir de ella. Estas cosas que muchísimas enfermeras, trabajadoras sociales sabéis hacer muy bien, médicas sabéis hacer muy bien. ¿Pero qué pasa con el se me mueren? Pues no pasa que hay muchos duelos patológicos. Hay muchos duelos patológicos. ¿Y qué es un duelo patológico? Un duelo mal hecho. Un duelo que duele más de lo que debería doler. Y voy a detenerme en la importancia de que se nos mueran bien. Importante, dejémoslo ir. Dejémoslos ir. Acerquémonos y digámosles, mamá, gracias, te puedes ir tranquila, porque nos dejas bien. O a tu hermano, a tu padre, a tu hijo, te puedes ir en paz. Porque si nos dejan tan desconsolados, nos dejan tan deshechos, ellos no se pueden ir tampoco con calma. Qué importancia es saber dejar ir en paz. Y eso implica que nosotros debemos tener una cierta paz. Por supuesto que les echaremos de menos. Pero se pueden ir en calma porque nosotros estamos en calma. Se pueden ir reconciliados con su vida sabiendo que nosotros tristes por la pérdida, pero no desconsolados. Y eso implica un tiempo de preparación de la propia muerte, pero también de saber que se nos pueden morir. Que se nos pueden morir. Todos decimos, lo peor de una persona es enterrar a su hijo. Y yo te digo, y todavía peor si es un hijo suicida. Yo tuve la posibilidad maravillosa, porque fueron muy generosas, estar en un taller de madres, eran todas mujeres, los papás no quisieron venir,
de madres con hijos que se habían suicidado muy jóvenes. Y fueron muy generosas y muy bondadosas, explicando su experiencia, su duelo, ¿no? Y Epicuro lo dijo, es lo peor que le puede pasar a una madre, pero yo decía, y lo peor es que se le suicide. Pero cuando les oía su narración, importantísima, la narración, no es solo cuestión biológica, es cuestión biográfica. Cuando la narración que ellas hacen es que mi hija sufría mucho, no podía con su trastorno de alimentación, que venía por un trastorno mental. Mi hija no podía más con tanto sufrimiento, tanta soledad, y mi hijo no podía con otra quimio, otra radio, y entonces ellos decidieron acabar, ¿no? Y ellos hacían una narración de decir, es que no podían más con la vida que les había tocado, ¿no? Entonces, qué importante es acompañar para que se les mueran bien, incluso cuando no se murieron bien, porque lo hicieron escondidas, desesperados, lanzándose por el balcón, como os podéis imaginar, ¿no? Y sin embargo, hay que reconciliarse con cómo ellos, estos suicidas, iban buscando el consuelo. Seguramente no querían morir, seguramente es que no querían vivir así y por tanto se les puede comprender perfectamente. Y acompañar a los que se quedaron. Creo que es muy importante parar mucha atención al duelo patológico. Y el duelo patológico no es aquel que duele mucho, es aquel que se enquista. Porque es aquello de Pedro Salinas, no te vayas dolor, última forma de amar. Hay gente que tiene miedo de que se le vaya el dolor porque cree que eso es olvido. Hay gente que tiene miedo de dejar de dolerse porque lo viven como una traición. Este es un tipo de duelo patológico. Y eso no es morirse bien, ni que se nos mueran bien. Evidentemente que hay que dolerse y hay que sentarse en el dolor y hay que pasar por el dolor. No hay que negarlo, pero tampoco hay que identificarlo con la única manera de reconciliarse con la muerte. Y este es el segundo aspecto que quería abordar, ¿no? Aquellas personas que entran en dolores patológicos porque no les permiten continuar viviendo. Y ahora hago un paréntesis. Esta es la razón por la que no me gustó la película de Isabel Coixet. Creo que Isabel Coixet ha hecho cosas muy considerablemente muy adecuadas, pero esta película a mí no me gustó personalmente, la de Mi vida sin mí. Porque esto es un muerto en vida. Ella considera incapaz que su marido busque una pareja y se la busca a ella. A sus hijas les da cada cumpleaños la barra con una cinta que ella considerará que será muy bonito, que tu madre, oye, pues tú lo has vivido desde un despotismo ilustrado, pero ¿cómo vive tu hija que cada cumpleaños tu madre desde la ultratumba te apareja con un cassette? Los muertos también tienen que estar enterrados y recuperados de otra manera. La mía, no la que tú, que te hayas ido, me impones. Hay muchos muertos que no dejan vivir. Hay muchos muertos que no dejan vivir, porque te imponen unos ritos, unos recuerdos y una manera de relacionarte conmigo. Por eso no me gustan especialmente este tipo de inteligencias artificiales, de plataformas que permiten a las personas recrearse como una especie de avatar para continuar relacionándome con mi muerto, porque eso es negar la muerte. Y yo no quiero negar la muerte. Quiero vivirla bien sin negarla. Voy a ir terminando. Es verdad que hay mucho dolor que enseña, pero también hay mucho dolor que no enseña nada. Y cuando el dolor de la pérdida enseña a reconciliarse con la muerte, bienvenido. Pero cuando pasa el tiempo y tú no te has reconciliado con la pérdida, no has visto que es otra etapa de la vida donde ellos, los muertos, se relacionan con nosotros y nosotros con ellos de otra manera, dependiendo de las creencias que uno tenga.
de los ritos que uno tenga. Hay que saber vivir las ausencias. Y eso, como nosotros vivamos las ausencias, será fundamental para educar a las generaciones futuras la muerte. De manera que si tú no se te mueren bien, no permitirás que tú mueras bien, ni que los que tú dejes se mueran bien. Con lo cual, eternizamos per saecula secularum una mala relación con la muerte, que la niega porque no la sabe vivir bien. A mí me gusta especialmente Quevedo, cuando él escribe ese poema que se llama así, Amor más allá de la muerte, y termina diciendo, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Esta es la cuestión, la del sentido. Y el sentido tiene 3 dimensiones. La dirección, el significado y la sensibilidad. Sense, sensibility y dirección. Toda vida va a la muerte. Nuestras vidas son los ríos que dan al mar, que es el morir. Sabiendo eso, no lo niegues. Que tu río sea un río caudaloso dentro de las posibilidades Pero la dirección es, vamos hacia allá. Y no se trata de prepararse para morir, sino que eso es vivir a mi manera y por tanto, que cuando yo esté aproximándose a mi último momento, mire atrás y pueda decir el mejor juicio final que puedo hacer. Mi vida ha sido buena. Y el juicio final lo tengo que hacer yo. Con todo lo que me pasó, con la lotería biológica, mi vida, el balance mío, en fundamental, ha sido buena. Dirección, significado, para mí tiene que tener sentido. Para mí tiene que tener sentido. ¿Y cuál? El que tú te narres. El que tú te narres. Pero además tiene que tener sensibilidad. Que tú te vayas con ese gozo, porque la palabra hedonista es ese gozo de que me quiten lo bailado. Lo que yo me he vivido. Y de hecho los mejores funerales en los que yo he estado han sido de abuelas, en donde me he enterado de, vaya tela, la abuela lo que hacía de joven. Y hemos cantado esa vida. Evidentemente, hay suicidios, hay muertes inesperadas, repentinas, que duelen las que más. Pero deja mucha calma haber vivido con ellos sabiendo que podía haber sido el último día. Y que la pérdida que yo siento, porque él perdió la vida, y es Ramón Sige con quien tanto quería, y empieza el poema diciendo yo quiero llorar la tierra, quiero escarbar la tierra parte a parte y desamordazarte y regresarte porque no perdono a la muerte ni a la nada. Pero cuando ya se ha ido esa rabia porque no perdono a la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta. Y cuando ya está ese duelo en el que hay que sentarse porque era joven, porque no tuvo tiempo de vivir su vida, porque es injusto, todas esas cosas que decimos, luego llega y volverás a mi huerto y a mi higuera, y a las altas andamios de las flores pasajareará tu alma colmenera. Y llega él, nos lo hemos vivido, nos hemos conocido, y la memoria, la buena memoria, es el mejor paliativo. Cantar su historia, cantar su relación con nosotros. Decía Jaime Gil de Viedma que solamente se mueren en paz aquellos que han amado mucho. Y lo que principalmente han amado es la vida. Y la amaron porque sabían que en cualquier momento se les podía arrebatar. Sería una pena que descubramos el valor de las cosas cuando ya no la tenemos. El mejor favor que se le puede hacer a la búsqueda de la vida buena es saber que tiene un fin. Y si queremos que sea bueno y que es indisponible, dejémonos interpelar por la ignotancia, por lo ignoto, y por tanto abrirnos a la resonancia y poder acabar con aquello de serán ceniza, mas tendrán sentido. Lo voy a dejar aquí
para que me interpeléis lo que queréis que yo ahonde, que comentemos más, lo que vosotros queráis. Bueno, muchísimas gracias, Begoña. Bueno, qué pena que lo dejes aquí porque yo y supongo que todos te estábamos escuchando con una gran atención y un interés total, con ganas de seguir sabiendo todo lo que estás explicando. Es, bueno, a mí particularmente me ha llegado muchísimo. Y bueno, ya si queréis, pues podemos ir haciendo preguntas, participando, comentarios, lo que queráis, lo que os surja. Hay una abajo, ¿dónde está esto de la mano que avisa de que alguien Donde quiere pone hablar? reacciones, Pilar. Donde pone reacciones, lo abres Sí, vale. y ahí Reacciones. Ahí hay una levantar la manita, mano. ¿la veis? La podéis clicar y entonces pues os vamos dando la voz, o también podéis escribir en el chat y lo vamos a ir leyendo para que bueno, pues lo tenga más fácil Begoña de contestar. Hay que dar un premio a los primeros, que siempre son los más atribuidos. Yo creo que nos hemos quedado tan impresionados con toda esta hondura de todo lo que has comentado, que como que la mente necesita reflexionar un poco y ordenar todas estas ideas que van surgiendo conforme se te escucha, ¿sabes? Mira, aquí ahí está Yolanda, por ejemplo. Yolanda, a ver, te quito el micrófono, ya puedes hablar. Vale. Hola, muchas gracias, Begoña. Es siempre iluminador y no sé por qué motivo, pero siempre apareces en mi vida en momentos muy oportunos. Nosotros ahora en casa estamos con un momento, bueno, es la pérdida de nuestro animal y de nuestra gata y estamos pendientes de tomar la decisión, pero no la vemos sufrir. Bueno, en fin, cosas personales que no vienen a cuento. Pero sí que me gustaría, cuando has comentado la anécdota del jesuita en Alemania y has explicado cómo escribió Miedo, ya has usado el concepto de miedo a la muerte. A mí lo que me ha venido ha sido que yo miedo a la muerte no sé si tengo, pero tengo pena a la muerte. No estoy situada en un estatus de miedo a la muerte, pero sí de pena a la muerte. Y cuando lo has dicho, digo, no, yo miedo no, pero pena tengo mucha. Y bueno, también trabajar, ¿no?, es esa melancolía, que bueno, luego has enganchado muy bien con el duelo, pero esa pena que nos da, que al mismo tiempo tendríamos que aceptar, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento en el que hay mucha pena a la muerte, que cada vez, en los años que yo llevo haciendo paliativos, he visto que se va perdiendo el miedo, ¿no? Continúa habiendo mucho, pero sí que sigue muy permanente esta pena a la muerte. Bueno, primero de todo, espero que, bueno, yo he tenido perro 14 años y le acompañé a la veterinaria y estuve con él hasta el final y por tanto entiendo perfectamente lo que estáis viviendo. Y las mascotas y los animales de compañía es que son uno de la familia. Tienen tanta presencia en nuestras vidas, son de compañía, pero una compañía inmensa, ¿no? Con lo cual, hay que dolerse por estas pérdidas, porque han estado muchos años con nosotros, ¿no? Con lo cual, es un momento de dolor. Yo tengo una amiga que también perdió a su perrita y la llamo porque sé que para ella, dices que hemos vivido tantas cosas juntos, digo, yo te puedo entender perfectamente. Y mucha gente no lo entiende, ¿sabes? Porque consideran la muerte solamente de los hombres o las personas, ¿no? Pero no, también alguien tan cercano a nosotros como han sido las mascotas, ¿no? O incluso un árbol, ¿no?
que ha estado todo mi paisaje y se está muriendo ese árbol que ha estado toda mi infancia allá, ¿no? Y hacemos todo lo posible por recuperarlo, con lo cual es la vida manifestada en esas otras formas, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, Yolanda, lo que me has dicho de la pena. Y voy a ver si te ayudo a que pensemos juntas, que creo que tienes razón, que esa pena es buena. Por eso se dice, vale la pena. La pena es buena, ostras, porque la vida lo ha sido. Yo recuerdo que mi director de tesis doctoral me decía, Begoña, es que no me quiero ir. Es que me gusta mucho vivir. Y él era un hombre que estaba preparado para morir y decía, pero es que me quedan tantas óperas por escuchar, tantos libros que leer. Y yo dije, porque has amado mucho la vida, pero hombre, y ahí es donde yo entendí, hay que dejar sitio a otros. No podemos querer acaparar tanto, tú que has tenido tantos años de vida, ¿no? Pero claro, esa pena es una melancolía saludable. Por eso digo, el dolerse, no todo dolerse y toda pena es patológico. Hay penas que tienen, perdóname, su razón de ser. Y son proporcionales a lo mucho que valoras tu vida. Pero hay personas que tienen tendencias autodestructivas y son muertos en vida que están infravalorando su vida y hacen tendencias autodestructivas muy raras y estos son muertos en vida. Este sí que es un problema. Estos muertos en vida. Pero en el caso de yo cuando llegue un momento de mi vida tengo pena, claro, porque me gusta mucho y quiero más de lo mismo. No me quiero ir. Ese es un tipo de lectura. Pero luego está otro tipo de lectura que voy a ver si te lo encuentro, que es Juan Ramón Jiménez. Voy a buscarlo porque vale mucho la pena comentar. Sabéis que yo en la filosofía me guío mucho por la poesía también, porque la poesía y los filósofos, esos temas de resonancia son los que más la han trabajado. Dice, fijaos bien, porque lo voy a leer, es cortito, para analizar otro tipo de pena que el que te he dicho, ¿no? Dice, y yo me iré, Juan Ramón Jiménez, premio Nobel, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, perdón, y en el rincón aquel de mi huerto frío y encalado, florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo miré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Cuando preparaba la conferencia, decía, este poema no se lo voy a leer, porque no me gusta como él dice, y estaré solo. O sea, me gustaba una parte, pero luego no me... Yolanda, cuando estaba hablando de la pena, digo, es que él tiene otra pena, porque le gusta tanto su paisaje, le gusta tanto su pueblo, le gusta tanto la vida. Y luego, allá, allá donde vaya, yo estaré solo. Luego lo arregla con, y se quedarán los pájaros cantando. O sea, la vida se regenera, ¿no? Pero la pena es porque me gusta mucho, y es la versión que yo te he dado. Pero hay un momento en que la pena es la otra. La pena es, ¿y dónde voy a estar yo? Negro, solo, y este es todo el ámbito de las creencias. Y en ellas se está. Y ahí es donde es muy importante hablar de la esperanza, de hablar de en qué crees, sin catalogarlas y catapultarlas como religiosidad, supersticionía. No, son cosas humanas.
no se puede morir bien sin creencias, porque son razones para vivir. Ana Hernández. Tenéis que darle voz a Ana, si no, no lo vamos a poder oír. Ya puedes hablar, Ana. Sí, ya hablo, sí. Bueno, Begoña, muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado. Te he escuchado, como decía Pilar, súper atenta, he tomado muchas notas, pero me he quedado con una pregunta. Cuando has dicho, y lo has dicho en 2 ocasiones, has dicho morir bien y a la primera. Me he quedado con la duda de qué quiere decir eso de a la primera. Si lo puedes ampliar un poquito, por favor. Gracias, Ana, porque digo, espero, porque lo he repetido 2 veces, digo, espero que alguien me pregunte, oye, esto de la primera, ¿qué quiere decir? Pues sí. No es mía la frase, no es mía la frase, es de Marguerite Yourcenar, creo que es en Memorias de Adriano, dice, hay que morirse bien ya a la primera. Y la idea es la siguiente. Por un lado, este reanimar, este encarnizamiento terapéutico, la futilidad. Esta era la idea principal. Morirse bien a la primera quiere decir, dejémoslo ir. Sabéis que los que más encarnizan son los padres de hijos. Y los hijos para padres que no están preparados para dejarlos ir, no las parejas, estos estudios que hay. ¿Por qué? Porque son tan, perdonadme la rotundidad, pero son tan egoístas que no los dejan ir y los recuperan y caemos en encarnizamiento, en futilidad, morirse bien ya la primera. Es decir, ha llegado la hora, yo me sé morir. A la primera en ese sentido, ¿no? Pero la segunda lectura que también haría a la primera, me refiero a cuando no son los otros los que generan la futilidad, sino que hago como amagos, como me quiero morir pero no del todo, estos simulacros de gente que padece mucho, que en realidad se quiere morir pero ha hecho un amago de suicidio. Porque sufren enormemente, porque luego tienen que remontar, también me refería a eso, ¿no? A la gente que no consigue el suicidio que va buscando. ¿Y por qué no lo consigue? Porque está tan desesperado que no ha calculado bien la dosis. A eso me refería también, ¿no? A personas que quieren morir y que quieren acabar y que pobres desgraciados se despiertan diciendo, todavía estoy aquí, ¿no? Y respeto a las personas que no quieran continuar con una vida porque para ellos esa vida se les hace insufrible. A pesar, y ahora hablo Begoña Román, de que yo creo que hay un deber de vivir. Porque es la condición de posibilidad de la búsqueda de la vida buena. Abdicar de esa búsqueda tiene que estar muy bien fundamentado. Entre ellos, por ejemplo, que ya no puedo buscar la vida buena porque no voy a ser yo, porque tengo un deterioro cognitivo. Porque no puedo vivir la vida buena porque tengo una depresión congénita que cada vez que vuelvo a caer tengo menos fuerzas. Y a pesar de que sé que salgo, tengo cada vez menos esperanza de que esta vez me va a costar más. Y puedo entender esas personas. Y por eso a ello también me refería, ¿no? A estas personas que hacen un montón de intentos de suicidio, pobrecitos, y no lo logran, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Como ahora no veo ninguna manita más, vamos a ir leyendo lo que se ha ido escribiendo. ¿Te parece, Begoña? Bueno, hay un comentario de que nos has dejado sin palabras. Alguien habla de que es una charla impresionante, hay mucho sobre lo que pensar tras estas palabras y muchos conceptos nuevos, así que muchas gracias a Begoña y a Palma Compasiva. Luego hay otro comentario que dice, muchas gracias Begoña por tu charla sobre este estado que es la muerte. Yo quería hablar sobre el dejar paso a otros. Por ejemplo, lo de la tía Rosy con 96 años, pero sin sufrimiento. Yo pienso que a lo mejor no hay actividad física, pero sí mental, espiritual. Y aunque se tengan tantos años, quizás no tiene que dejar paso otra persona para que empiece una nueva vida. No sé, pero me ha dado que pensar. Permíteme que, Ana, hay Pilar que conteste a Rosa, porque gracias Rosa, porque me ha gustado mucho tu escrito.
Yo creo, y esta es mi idea, y estamos en Palma Compasiva, yo creo que vivimos en sociedades moralmente plurales y la tesis fundamental es que la muerte tiene que ser apropiada, es decir, my way, a mi manera. Y yo no soy quien para imponerle a una persona una vida que no quiere. No soy quien para imponerle una vida a una persona que no quiere. Y en concreto a mi tía, de 96 años, no es porque no quiera, es porque ya la ha vivido y ha enterrado a todos. Y no tengo a nadie. Y salgo y no tiene ningún problema. Salgo con las chicas de 88, pero tienen 10 años menos que yo, ¿no? Con lo cual es interesantísimo que ella diga, a mí me gustaría ya irme. Porque hay días que me levanto y yo no estoy triste ni estoy deprimida y digo, bueno, pues todavía estoy aquí, pues nada, vamos a hacer la compra, vamos a hacer la comida porque se encuentra muy bien y está independiente y demás, pero dices, pues a mí me gustaría que no me pillara de sopetón, sino morirme. Y me han dicho que a mí no me dejan morirme con esta nueva ley. Y dije, no, tía, a ti no te dejan. ¿Por qué? Porque tú no tienes un sufrimiento irresistible, porque no todavía tienes conexión con los otros, pero claro, si tú te quieres suicidar, eso puede ser. Ah, no. Yo me quiero ir por la puerta grande rodeada de los míos y con un control de dosis buena, que para eso soy hija de médicos y yo quiero la dosis dada para que se controle bien. No veas a mí, a ver si no va la dosis y no me funciona y no me muero porque soy tan fuerte que no me tumba nada. Es que no me ha tumbado ni el virus, aquí ha pasado todo el coronavirus, esto es real, ¿eh? Y yo no. Ni los virus me quieren. Y no está triste. Y ella dice, yo ya he hecho mi vida. Otra cosa sería la pulsión de muerte, ¿eh? Que es lo que yo llamaba personas muertos en vida. Y esto me parece un misterio de por qué la gente no quiere vivir. Y forma parte de esto insondable, de esto... Sigo pensando que la vida de por sí es vitalidad y que la voluntad de vivir no sabemos muy bien a qué obedece. Pero para mí la vida es deseo. Y entiendo que haya gente que ya no desea más desear. Y por tanto que quiere acabar. A ver, hay Patricia Basante y Patricia Rivera. ¿Os habéis puesto de acuerdo? Las Patricias. No sé quién ha sido la primera, decidiros vosotras. Patricia Basante, por ejemplo. Bueno, pues Begoña, es que me he quedado muda de escuchar tantas cosas y es verdad que hay que procesarlas y que meditarlas y bueno, muchas gracias, gracias por tu tiempo, por tu aprendizaje compartido, ¿no? Y hay dos cosas, bueno, me han calado muchas cosas, pero cuando hablabas de cómo estamos hoy en día, ¿no? Y queremos controlarlo todo, el nacer, el morir y todo esto, yo me ponía a pensar de que vivimos pues una sociedad de inmediatez, ¿no? Y yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño y tenía 2 años y no hablaba bien y me pedía algo y me decía, claro, quiero, ahora, no hablaba bien y me decía, quiero, ahora. Y cuando veo pues los seres humanos que lo queremos controlar todo, me acuerdo de él, decía, quiero ahora y esto no siempre es posible, ¿no? Pero allí estamos trabajando en ello. Y otra cosa que quería comentar es que cuando has hablado de amar la vida, ¿no? Y de que todos tenemos un tiempo de vivir y de marchar, ¿no? Y que hemos de saber dejar marchar a la gente, ¿no? A la gente que amamos. Y esto no implica que no nos duela. Yo trabajo en cuidados paliativos y a las familias siempre les digo que por experiencia propia, porque todos hemos vivido pérdidas de gente importantísima que ha marcado nuestra vida, ¿no? Y que la experiencia es que hemos amado tanto su vida y hemos vivido tanto su vida que el legado que nos dejan es tan grande que aprendemos que no se van, es que en realidad no se van. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? En el hecho de cuando hablaste de la película de Mi vida sin mí. O sea, no tenemos ningún derecho
a marcar la forma en la que nos tenemos que relacionar con la gente que nos ha dejado, ¿no? O si nosotros, yo no quiero marcarle la relación a mi hijo cuando yo ya no esté, no tengo derecho, ¿no? Pero en la pérdida de mi madre, que yo, pues una pérdida importante que yo vivía, además tenía un vínculo muy estrecho con ella, me he dado cuenta de que la dejé ir porque la amaba tanto, la dejé ir cuando tenía que irse, porque no podía ser tan egoísta de querer que se perpetúe su vida, ¿no? De aquella manera, y que me he dado cuenta de que en realidad nunca se ha ido, ¿no? De que ella era mucho más que un cuerpo y que todo lo que me amó y cuánto yo le amé, pues ha hecho que esté conmigo, ¿no? Y esto es lo que intento yo transmitir cuando hago el acompañamiento, ¿no? De las pérdidas, ¿no? De que el momento del dolor y de la pérdida no te deja ver que en realidad la persona nunca se irá. Sí, se transforman. Hay una relación, se transforma la relación y esas ausencias físicas se presentan de otra manera con un vínculo tan grande como el que se tuvo durante en vida, o diferente incluso, ¿no? Y yo creo que eso es una enseñanza muy importante en las generaciones futuras, ¿no? De que se habla de una cultura de la muerte muy saludable, ¿no? Y sabrán cuidar y sabrán acompañar porque nos lo vieron hacer, ¿no? Hay otras manos, Patricia Rivera. Patricia, sí. Hola, Begoña, muchas gracias por la charla. A ver, yo me he quedado con una duda cuando dices que hay muertos que no dejan vivir. Bueno, tiene bastante que ver con lo que decía Patricia, ¿no? Pero claro, si tú creas el vínculo, ¿no? Con la persona que ha fallecido, entonces no es el muerto que no te deja vivir, eres tú que creas el vínculo. Eso es lo que no acabo de entender eso. Porque no me he explicado bien, no quería que lo entendieras así, Patricia. Quería que entendieras que, lo ha dicho Patricia anteriormente, yo no impongo cómo tienes que relacionar conmigo. Tú decides cómo te relacionarás. Pero hay muertos que imponen el vínculo. Y te obligo a que cada cumpleaños pongas este carnet. Evidentemente que tú dices, él está en la libertad de escucharlo o no escucharlo, ¿sabes? Pero ya está ya el rintintín de, bueno, mi madre me dejó tal y yo no estoy. Me refiero a esas personas que dejan regalos envenenados. Sí. Porque no se quieren ir. Y la manera de estar presentes la marcan ellos. Ostras, deja que yo regenere mi vinculación contigo, ¿no? Deja que la casa me la haga mía, pero esa casa yo la asocio a ti y a tus árboles. Y me refiero a eso. Muertos en vida son aquellos que... Yo estaba pensando en un caso, y esto lo comentaba la viuda, ¿no? Es que mi marido es un muerto en vida para los hijos porque les puso a cada uno en un cargo en la empresa. Esperaba de ellos esos estudios y solamente les dejó ese dinero para esos estudios. Evidentemente que uno de los 4 hijos dijo, allá te quedas, papá. Nos has dado guerra en vida y nos das guerra en muerte. Yo no voy a hacer eso. Y dices, y es el mejor que está. Porque los otros están todo el tiempo haciendo la vida que no es la suya, sino haciendo la vida que su padre da para que su padre no esté. Ya, Esto es un claro. muerto en vida. Sí, Es sí, poco generoso para... Claro, sí. Es dejar obligaciones, vaya. Exacto. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos un comentario escrito y también una manita de Isabel. Voy a leer el comentario escrito que estaba antes y ya os informo de que pues aquí lo tendremos que dejar porque ya habremos agotado el tiempo. Bueno, dice así. ¿Y cuándo hablar sobre buscar una vida buena teniendo grandes dificultades como en el caso de esa depresión crónica resistente? ¿Qué hacer cuando el acompañar no sirve más y el sufrimiento es insufrible? Esta es una... Gracias, Kevin, porque yo creo que esta es una gran pregunta difícil. Hay un libro de una filósofa holandesa que padece depresión endógena y el libro, ella se llama Eva Meijer, es holandesa, y se llama Los límites de mi lenguaje y la han subtitulado Meditaciones sobre la depresión. Y verás, porque eso a mí me ha gustado mucho, es un libro en primera persona que me gustó mucho.
Yo creo que en salud mental, y esto lo afirmo personalmente, no como filósofa, se trabaja poco la esperanza. La esperanza en reconciliarme con esta condición de enfermedad que hay, que es la depresión. La esperanza en vamos a ver cómo te podemos seguir acompañando para ayudarte. Y Eva Meijer escribe ese libro y dice, hay que generar esperanza en que encontraré desde los fármacos, la psicoterapia, la disciplina, los hábitos, los apegos, para reconciliarme con mi condición de enferma, no enfadarme. O sea, el diabético se tiene que reconciliar con su diabetes y una vez se reconcilia con la diabetes, pues vive con ella y vive bien con ella. Con la enfermedad mental hay que llegar también a eso, a que no soy yo, es la enfermedad. Y una vez me reconcilio con ella y cuando sé que me da el bajón, pues tengo que buscar las ayudas. Y Eva Meijer lo explica muy bien. Y creo que el principal elemento que yo trabajaría con este sufrimiento insufrible porque tienes un trastorno mental grave es la esperanza en que no desestimes tu capacidad de resonar y de tu voluntad de vivir. No claudico en la búsqueda del sentido. Hay otro libro que se llama de William Styron, que es el que escribió La decisión de Sophie. Tiene un libro que se llama La visible oscuridad y también habla de su periodo depresivo, ¿no? Y este hombre tuvo depresiones toda la vida. Y él habla como en un momento de resonancia que escucha a Abraham. Bueno, yo le diría que buscar la vida buena, reconciliándome con esa enfermedad, volviendo a confiar en la terapia, la psicoterapia, la farmacología, pero también el no perder la esperanza de dejarse interpelar por algo que no sabemos muy bien qué es. Y a veces es un árbol, a veces es una música, a veces es el gesto del niño. Primera parte. Y última parte. Y no obstante, permitir que a pesar de su enfermedad mental, después de haberlo intentado durante muchos años y muchas veces, haberlo logrado, pero ya cada vez menos, permitir también que se les pudiera aplicar el suicidio asistido. También a los enfermos mentales, si han ya perdido todo tipo de esperanza de reconciliarse de nuevo con él. Esto es un tema realmente difícil, ¿eh? Y tenemos también a Isabel María. Isabel, si quieres ahora. Sí, gracias. Gracias, Begoña. Creo que no me estáis viendo. No te vemos, no te vemos. No te vemos. Me pasó en la reunión previa y lo siento mucho, Begoña. Pero gracias por esta amplitud que no creo que comprenda del todo en este momento. Y te agradeceré algún comentario que me ayude y a ver si puedo ser breve y expresarme. He pasado hace 7 años por un proceso de una enfermedad compleja y en momentos que estaba en la UTI me sentía tan mal, que yo deseaba, y no solo hace 7 años, sino alguna vez recientemente he tenido tantas molestias y seguido que he deseado dejar mi cuerpo. Pero es que si no, mi cuerpo no me sigue, pues vayamos para hacer el paso, ¿no? Entonces, a pesar que pueda tener y tengo mis miedos, estos momentos los he vivido con cierta paz, No sé si es a esto que te refieres, son estos momentos de plenitud o de resonancia que se nos dan, que no disponemos, pero que se nos dan. Y tampoco sé si esto es lo que te refieres, estos momentos de plenitud o resonancia de esta paz, es por la aceptación, pero forzada. Me he dejado ir, pero forzada, no era una voluntad, sino es como si que no tenía más otro camino, era el camino que tenía que coger esta aceptación, ¿no? Y no sé si os siento que estos momentos de resonancia o plenitud que tú me comentarás, yo creo que a mí esto me ha ayudado a hacer camino
para aprender a morir y también a vivir, ¿no? Pero esto es lo que me venía y me ha venido de mi experiencia y todo lo que he podido captar, a lo que me permite captar mi momento, Begoña. Pero te agradeceré cualquier comentario. Oye, gracias Isabel, Isabel María, porque nos has dado esos testigos, estos testimonios de autenticidad, ¿no? Yo, primera parte, yo creo que sí, que en estos momentos de la resonancia que tú experimentaste de plenitud, es un poco, por un lado, de aceptación de si esto es la vida que me queda, yo quiero abandonar este dolor y este sufrir por las continuas pérdidas a las que la enfermedad me condena, ¿no? Con lo cual, esa reconciliación con la condición que te toca vivir, con tu lotería biológica que te ha tocado ahora, es como una liberación, como una emancipación, de decir, en último término, puedo terminar y se acaba este sufrimiento y hacer un balance de decir, bueno, hasta aquí ha llegado mi vida y yo no quiero más de esto. Esa doble mezcla, esa doble dimensión de resonancia, acepto lo que hay, acepto que esto es la enfermedad, pero al mismo tiempo de emancipación, ¿no? Me puedo librar de esto y la muerte me va a suponer una liberación. Creo que todo eso, la doble dimensión, aumenta esa sensación de plenitud. Ahora voy a la segunda reflexión que tú introducías, el tema de lo que yo llamo compulsividad. Es decir, hay veces que el sufrimiento, no solamente el dolor, pero el dolor y el sufrimiento, es tan inmenso que uno no sabe si lo que quiere es acabar con ese sufrimiento y se deja llevar por una compulsividad que no es tu voluntad, sino tu desesperación. Y por eso yo creo que es importante distinguir una voluntad compulsiva de una voluntad autónoma. La voluntad autónoma es la buena, la tuya. La voluntad compulsiva es eso, un deseo desesperado, un deseo. ¿Cómo saber si es mi voluntad? Pues yo te diría dos cosas. La primera, la compulsiva no se deja retardar. La voluntad compulsiva exige ya, desesperadamente ya. Con lo cual, la primera prueba del 9 es, precisamente porque podría ser una decisión irrevocable, merece ser prudencialmente retardada. Y por tanto, le daremos vueltas, pensaremos, pero no la vamos a hacer ahora. Primera, por tanto, permitiría la postergación. La compulsividad no permite la postergación. Si es tu voluntad, permitirá la postergación de un día, una semana. Pero segunda, si es una voluntad tuya, si es una voluntad apropiada y permite la postergación, tendrás razones para querer abandonarlo y podrás explicarlo con calma, con sosiego y sentirte comprendida. Y yo creo que es importante no perder esta dimensión relacional, porque ahora estaba pensando, no quería que tuvieran una dimensión de la muerte como solamente se nos muere uno. Yo he acabado con se nos mueren. Creo que todos tenemos personas alrededor que merecerían compartir las razones que nos llevan a vivo la muerte como una emancipación, como una liberación, y quiero irme así, en paz, porque lo que me queda no me permite esa paz. Y no quiero que sea compulsivo, ¿no? No sé si te he ayudado, pero me parece interesante para tomar decisiones sobre qué condición de vida me condena a la enfermedad, hasta qué punto creo que es un deber reconciliarse con ella e ir viviendo, pero hasta qué punto la expropiación de lo que yo considero que es una vida buena es tan grande que hago mi último acto de voluntad, pausado, sereno, diciendo ya no quiero más y mi voluntad es morir, pero morir bien, con lo cual ya pondrás las medidas que tú consideres que son las más adecuadas, ¿no? No sé si Isabel te ha ayudado a... Sí, sin duda que me has ayudado. Gracias, gratitud. Gracias, Begoña. Bueno,
Pues aquí vamos a ir terminando. Bueno, ¿querías comentar algo más, Begoña, para finalizar? No. Espero que hayamos reflexionado sobre la muerte y que eso no significa otra cosa que no nos creamos el chiste del pesimista. El chiste del pesimista dice aquello de ¿te imaginas que nos quitan lo bailado? No nos lo van a quitar. Nos lo llevamos puesto. Y tanto que nos lo llevamos puesto. Y esto está bien poderlo recordar cada día, como decía alguno de estos autores que has comentado, ahora no recuerdo cuál, ¿no? De que hay que pensar cada día en que nos vamos a morir precisamente para vivir mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias de nuevo, infinitas, porque yo creo que hemos aprendido algo sobre morir mejor, ¿no? Morir bien. Y con eso vivir mejor también, porque evidentemente van juntos. Y no sé si, Marian, querías comentar también alguna cosa. Sí, no quería perder la oportunidad una vez más de agradecerte, Begoña, tu generosidad, tu entrega. Te has dado totalmente en este viernes de tarde. Había por ahí un comentario de que ha merecido muchísimo la pena haber estado aquí un viernes por la tarde. Eso es lo que siento yo también. Muchísimas gracias, Begoña, una vez más. Será uno de estos días que recordaremos largo. Y gracias a cada uno de los que habéis estado aquí con nosotros. Gracias. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.